50 años de dictadura, cronología del régimen de la familia Al-Assad. Desde el padre Hafez hasta el hijo Bashar, la dinastía Al-Assad gobernó Siria con puño de hierro durante más de 50 años. La dinastía Al-Assad, desde el padre Hafez hasta el hijo Bashar, gobernó Siria con puño de hierro durante más de 50 años, antes de su caída el fin de semana tras una fulgurante ofensiva de los rebeldes. Hafez llega al poder. El 16 de noviembre de 1970, el general Hafez al-Assad, en ese entonces ministro de Defensa, tomó el poder con un golpe de Estado incruento. El 12 de marzo de 1971, es elegido por referéndum y se convierte en el primer presidente sirio que pertenece a la minoría musulmana alauita, 10% de la población, mientras que la mayoría es sunita. Guerra contra Israel. El 6 de octubre de 1973, Egipto y Siria lanzan una ofensiva contra Israel, en el oeste a lo largo del Canal de Suez y en el este en los Altos del Golán, para obligarle a devolver los territorios conquistados en la guerra de 1967. Tras varios reveses, el ejército israelí recupera la ventaja a costa de grandes pérdidas. En 1974 se firmó un acuerdo de retirada de los Altos del Golán. Intervención en el Líbano. En junio de 1974, el presidente estadounidense Richard Nixon anunció en Damasco el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, rotas en 1967. 2 años después, las tropas sirias entran en el Líbano, con el respaldo de Estados Unidos, inicialmente para ayudar a las milicias cristianas frente a las fuerzas respaldadas por combatientes palestinos. Pero en mayo de 1977 se enfrentó a estos grupos cristianos, que impugnan su presencia. Siria ejercerá 30 años de dominio militar y político sobre Líbano, de donde retiró sus tropas en 2005, bajo presión internacional, tras el asesinato del dirigente libanés Rafik Hariri. Represión. En 1979, las autoridades sirias reprimen a los Hermanos Musulmanes, movimiento islamista sunita acusado de perpetrar un atentado contra la Academia Militar de Alepo, en el norte del país. En febrero de 1982, el ejército sofocó un levantamiento islamista en Jame, en el centro. Los disturbios y las operaciones militares llevadas a cabo durante cerca de un mes por un cuerpo de élite dirigido por el hermano de Hafez al-Assad, Rifat, causan entre 10.000 y 40.000 muertos, según las fuentes. Acercamiento a Occidente. En 1990 a 1991, Siria estrechó sus lazos con Estados Unidos tras la desintegración de la Unión Soviética. Damasco se une a la coalición liderada por Washington contra el Irak de Saddam Hussein, tradicional rival de Assad, tras la invasión de Kuwait. Bashar en el poder. El 10 de junio de 2000, tras la muerte de Hafez al-Assad, el Parlamento modifica la Constitución para rebajar la edad mínima requerida para la Magistratura Suprema, una enmienda hecha a medida para Bashar al-Assad, nacido en 1965. El 17 de julio de 2000, Bashar al-Assad presta juramento ante el Parlamento. Es elegido presidente en un plebiscito con un único candidato, en el que obtiene el 97% de los votos. Primavera de Damasco. A finales de septiembre de 2000, un centenar de intelectuales y artistas piden a las autoridades que amnistíen a los presos políticos y levanten el estado de emergencia vigente desde 1963. Comienza un periodo de relativa libertad de expresión. Pero la detención de opositores en 2001 pone fin a esta breve primavera de Damasco. Guerra civil. El 15 de marzo de 2011 estalló en Siria un levantamiento popular en la estela de la primavera árabe. La revuelta es brutalmente reprimida por las autoridades, antes de convertirse en una guerra civil. El conflicto se vuelve cada vez más complejo con la implicación de potencias regionales e internacionales, así como de milicias extranjeras y grupos yihadistas. Las autoridades, respaldadas militarmente por Rusia e Irán, reconquistan cerca de 2/3 del país. La guerra deja 500.000 de muertos y millones de desplazados. Huida de Bashar al-Assad. En la noche del 7 al 8 de diciembre de 2024, tras uno de los días de una fulgurante ofensiva, los rebeldes liderados por el grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham, HTS, toman Damasco.
El presidente Bashar al-Assad huye del país junto con su familia y se refugia en Moscú, según las agencias de prensa rusas.